Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a escuchar, que sé que algunos de vosotros ya tenéis un cierto conocimiento de todo lo que es la física cuántica y, sobre todo, la mecánica, que es lo que digamos, el método aplicado de física cuántica en nuestra vida. Ahora lo veréis. Todo lo que representa los mensajes científicos pasa igual que un poquito la letra de los médicos. Es para que ellos entiendan. Porque cuando conceptos... Ahora lo veremos. Me gusta hacer un pequeño preámbulo porque quiero transmitiros básicamente el por qué estoy aquí hablando de esto. Y cuál, según mi criterio, cuál, según mi criterio, tiene que ser el estado de sensibilidad que tenemos que incorporar al mensaje para recibirlo. Como os digo, cuando los científicos hablan de que en el mundo cuántico, que es todo lo que tiene, todos los fenómenos y eventos que se formulan y realizan por debajo de la unidad del átomo. Cuando dicen que una partícula puede estar en varios sitios y en ninguno a la vez, cuando hablan que dos partículas están entrelazadas, cuando hablan de estos conceptos tan aparentemente abstractos, pues cuanto menos simplemente la reacción primaria que tenemos es que en ese mundo a mí no me toca. En ese mundo no tengo yo nada que ver y verdaderamente no me interesa. En un principio porque dicen grandes sabios de esta materia, como el doctor Manuel Sanz, que ahora hablaremos un poquito también de él, afirma lo siguiente, que si alguien se atreve a afirmar que comprende la física cuántica, está mintiendo. No se trata de que conozcamos la mecánica o la física cuántica, se trata que identifiquemos cómo nos afecta la vida, porque os aseguro que así es. Y ahora voy a intentar explicarme. El concepto, si habéis visto el cartel, que muchos estáis aquí, primero por la poder de convocatoria de Amalia y de Manuel, y después por todos los amigos que habéis tenido a bien dedicar este ratito para escucharme. Aquí tenéis básicamente el concepto de lo que es la charla. Eres mucho más que tu mente, todo mente es consciente. Y aquí está viendo, lo que importante es ser consciente es igual a ser completo. Y aquí no estamos hablando de creencias, como ya ha apuntado hace un momentito Paloma. Yo vengo del mundo científico y, de hecho, he tenido ocasión de participar, colaborar y, en ocasiones, liderar experimentos o desarrollos de tecnología. Pero que eso no, ya veréis que no tiene nada que distanciarse de los conceptos que vamos a ver aquí. Conceptos que tenemos que tener bien diferenciados, el concepto mente y el concepto pensamiento, que muchas veces los englobamos en el mismo criterio y no tienen absolutamente nada que ver, como vamos a ver ahora. Fijaos, puede parecer una cifra extrema, pero está muy estudiada. Tenemos más de 60.000 pensamientos durante un día, 2 cada 3 segundos. ¿Qué son los pensamientos? Pues los pensamientos no son otra cosa, y aquí hay una pequeña redacción que así lo indica, es la información que vamos incorporando en nuestro ego, que le vamos a llamar ego, que no necesariamente tiene que ser con el ego asociado al yo. El ego no es otra cosa que esa parte pensante en la cual nos va incorporando criterios de juicio y son con los que después, a medida que los eventos que vivimos en nuestra vida se van sucediendo, con los cuales evaluamos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué aceptamos o qué rechazamos. Literalmente, ese es el concepto que quería enseñaros. Es muy importante identificar quiénes somos y qué somos, que muchas veces entendemos que es lo mismo y no tiene nada que ver. Lo que somos nunca cambia, porque somos lo que somos, que ahora voy a intentar daros algo más de información sobre lo que yo entiendo que somos. ¿Y quién somos? ¿Realmente somos conscientes? Hemos de identificar el origen de nuestro patrón de pensamientos, que esa es la clave. Porque muchas veces reaccionamos ante cualquier eventualidad entendiendo de que lo pasamos por un proceso mental. Y lo que yo aconsejo verdaderamente es que cualquier eventualidad que vivamos y que experimentemos la recibamos desde una posición de más receptiva. Es decir, que no la filtremos por ese juicio o prejuicio que nos hace
adquirir como nuestro o rechazar una información. Esto es un principio científico. No hay que dar nada por hecho, simplemente hay que realizar una serie de procedimientos para llegar a una conclusión. Y aquí extiendo un poquito más el concepto que os he comentado. Desde que tenemos unos 3 años de vida aproximadamente, empezamos a tener conciencia de nosotros y empezamos a tener conciencia de lo que nos rodea. Papá, mamá, el entorno. Y empezamos a adquirir una serie de patrones de conducta que nos van incorporando nuestro criterio. Ese criterio que hemos comentado hace unos minutos, en los cuales van a definir qué nos gusta o qué no nos gusta. Aquí os comento, todos hemos recibido mensajes de eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, y pensar que considero yo una cuestión muy clave en todo esto. El no, la limitación. Nosotros desde que tenemos uso de razón, por protección, y está bien entendido, yo como papá también lo he hecho, he creado una esfera limitante para evitar la exposición de mi hija en el mundo. Pero no estoy bien seguro a estas alturas que eso sea lo correcto. Como os comentaba, el instinto de protección es lo que genera esa intención limitante y esa intención de no exponer a los nuestros hacia diferentes posibilidades que pueden encontrarse en situación de riesgo. Esta programación, ya lo comento aquí, que ejerce los estímulos diarios que recibimos, bombardeo continuado de impacto mediático, nos condiciona nuestra forma de percibir la vida. ¿Pero eso somos? Esta es la clave que yo quiero transmitiros. Diferenciar. Cuando tomamos juicios sobre un evento, si realmente eso está en nuestra naturaleza o bien ha sido condicionado por toda la cantidad de información que hemos ido percibiendo durante nuestra vida. Esa es una de las claves que yo quiero transmitiros, simplemente para invitaros que toda la información que tengo la posibilidad de compartir con vosotros, la incorporéis desde una posición neutral. Y después, lógicamente, sacar todas las conclusiones y, si tenemos a bien, que al final os pondré un correo electrónico donde todos los que queráis me podéis escribir y os mandaré esta presentación para que la podáis tener y poder comentar cualquier cosa que tengáis a bien. Todo esto que hemos comentado se aloja en nuestro cuerpo energético. Desde que yo incorporé el concepto de los 3 cuerpos, es cuando yo he tenido capacidad de poder analizar en mi entorno, y me explico. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo mental, que ya hemos hablado hace un momentito sobre él, que no es el que genera verdaderamente los pensamientos, que eso es muy importante identificarlo, y tenemos el cuerpo energético, que también hablaremos más adelante de él. Nuestro cuerpo energético no es otra cosa que esa resonancia biomagnética que estamos emitiendo constantemente y que más adelante podremos ver incluso en una gráfica cómo se traslada, cómo se comparte y de dónde parte. ¿Qué es la física cuántica? La mecánica en este caso. Que la física, como ya hemos diferenciado, la física es todo lo que es el concepto de estudio y en el que se crean unos procedimientos, pero la mecánica es la aplicación de esa misma física. ¿Cómo aplicarla? Y aquí quiero hacer mención de algo que me encantó. En el año 31, ya veis por la foto ya hace unos añitos, en 1931, Charlie Chaplin presentó Luces de ciudad, una peli que realmente hasta el día de hoy sigue siendo suficientemente atractiva para disfrutar de ella. Y se encuentran Einstein y Chaplin. Einstein le comenta a Chaplin, esto está comprobado que es verídico, que lo que admira siempre de usted es que su arte es universal. Sin pronunciarle usted ni una palabra, todo el mundo lo comprende y la admira. Einstein a Chaplin. Y Chaplin, lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo le admira y prácticamente nadie le comprende ni una palabra. Y de esto se trata. Por eso he querido hacer mención de este encuentro, que es literalmente cierto. Lo que comentamos, nuestros admirados físicos y científicos hablan en un argot muy cerrado, nada popular. Cosa que está cambiando afortunadamente, porque fijaos en la mención que hago a pie, científicos renegados, ya sabéis que no son conceptos que están abiertamente contemplados en los colegios ni en las colectividades de los mismos, pues ya se reúnen con líderes religiosos y os recomiendo fehacientemente
que le dediquéis 2 horitas de vuestro tiempo, que aunque sea verlo en diferentes ocasiones, hay un vídeo en Internet que ya os facilitaré, a través de los correos facilitaré cuál es el enlace, de una película documental en la cual yo he extraído un par de vídeos que ahora veremos, que se llama ¿Y tú qué sabes? Sin dudarlo ninguna, salen una cantidad de científicos y de religiosos que todos convergen en el mismo mensaje, que es la base de por qué estoy yo contando cosas hoy. Ya lo veréis. La física cuántica es una rama de la física que se ocupa del estudio del comportamiento de las partículas subatómicas. Que tenemos que entender primero qué es el átomo, tenemos que entender que toda la materia conocida del universo está compuesta de átomos, de moléculas, perdón, y las moléculas de átomos. Siempre se rige todo por un principio elemental. Protón, neutrón y electrones que giran a su alrededor. Ahora hablaremos de eso. La física cuántica, y me vas a permitir que tenemos que entrar en este tipo de conceptos porque es la base de la comprensión de todo el mensaje. Por eso sé que se puede recibir con un cierto recelo el que entremos en concepto determinista, probabilístico, principio de incertidumbre, pero es importante porque veréis que todo esto lo vamos a ir caminando en el transcurso de la presentación y va a tener una conexión directísima con nuestra vida. Los conceptos. La diferencia entre la física clásica y la física cuántica es que la física clásica es determinista, es decir, que si conocemos todas las variables y condiciones es posible predecir cómo queda un evento. Es un cálculo, lo que hacemos los técnicos. Nos solicitan realizar un trabajo, hacemos unos cálculos y después más o menos viene saliendo así, sale bien, sale bien. Eso es lo determinista. A diferencia de que, en cambio, la física cuántica se acepta que el mundo es probabilístico. Y ahí viene la frasecita que tanto ha desconcertado y que tanto rechazo ha causado popularmente, de que solo son probabilidades. En el mundo cuántico una partícula puede estar en uno o varios sitios a la vez, que es lo que comentaba hace unos minutos. Otro concepto importante de la física cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es el principio de incertidumbre? Establece que no es posible medir con exactitud una partícula. Si medimos la posición, no podemos medir cuándo está ubicada en esa posición. Cuanto con una precisión medimos una propiedad, menos podemos medir la otra. Esto está abierto a cierta confusión, pero veréis cómo lo acabamos viendo claro. El entrelazamiento cuántico, y esto es fundamental. Solo voy a hacer un pequeño adelanto. El entrelazamiento cuántico, que ahora ha habido uno de los primeros experimentos que se hizo en Londres y se hizo en las 2 orillas del Támesis. No me preguntéis cómo narices consiguieron aislar 2 partículas de una molécula. Ahí no voy a entrar. Pero sí que lo hicieron. Separaron de una misma molécula 2 partículas, le afectaron a una y de una forma absolutamente inmediata la otra reaccionó de la misma manera. Entonces, ¿qué hicieron? Separarla más y se fueron a la otra parte del mundo y pasó exactamente lo mismo. ¿Os suena lo que les ocurre a veces a los gemelos? Entrelazamiento cuántico, hemos hablado de él. En el espacio cuántico el tiempo es circular. Y aquí un temita que tenemos que empezar a comprender medianamente. ¿Qué quiere decir que el tiempo es circular? La constante tiempo en la cual nosotros cohabitamos, estamos sumergidos en un espacio-tiempo, el cual hay una constante absoluta, aunque todos estaremos de acuerdo que últimamente no sé por qué va más rápido, que también hay una explicación sobre eso. El hecho de que estemos en una constante tiempo es porque nuestro proceso es biológico y está sometido a un proceso, vamos a decir, de continuidad. Pero en el mundo cuántico no sucede esto, y ahora lo veréis. El mundo cuántico y el espacio que tenemos en el universo, que no nos olvidemos que el universo también es esto, que a veces cuando hablamos de universo solo miramos para arriba y vemos las estrellas, pero el universo es mucho más amplio que todo esto. De hecho, nosotros formamos parte del universo. De ahí viene que ponemos el Big Bang. Aquí estos 2 símbolos es el concepto más o menos gráfico de lo que es una molécula. Tenemos, a ver si el chismito me atiende. Aquí tenemos el núcleo. En el núcleo tenemos protones, tenemos electrones que tienen un enlace de fuerza fuerte. Y después tenemos los electrones que conceptualmente, y pensar que esto hace cientos de años que se entendió conceptualmente lo que es una molécula, pues
es lo que tiene la polaridad negativa y hace que se mantenga la unidad del propio núcleo. Ese es el principio. Mira qué bien. Se me ha pasado. Esto es fundamental. Y esto, aunque parezca un poquito tedioso, es muy divertido porque abre absolutamente el concepto de la física cuántica al entendimiento físico del ser humano. Mirad, en 1801, hubo un señor, Thomas Young, jovencito tenía que ser, como demostración del comportamiento ondulatorio de la luz. Lo que hizo es lanzar electrones, aquí tenemos la primera opción y la segunda opción. Este experimento lo corroboró Niels Bohr, premio Nobel de Física del 1922. Constató que un flujo de electrones comprobó que los electrones se manifestaban como ondas, pero observó que cuando las medía o las observaba, que ahí está la clave, cuando intervenía una conciencia inteligente, estas ondas se manifestaban como partículas. Es decir, si nadie miraba, si no se medía, el patrón de transferencia era este. Si alguien miraba y alguien observaba el evento, el patrón de transferencia es este. Y ahora vamos a ver un vídeo que lo explica muchísimo mejor y de forma más divertida. A ver si se oye bien. Padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula, se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas
Estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para definir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bueno, pues esto es empírico, esto es un ensayo el cual generó toda la controversia que hoy por hoy sigue habiendo. Se han llegado a formular ecuaciones que pueden llegar a prever la ubicación de una partícula en este evento. Pero lo que es totalmente irrefutable son los diferenciales manifiestos que presenta el fenómeno, haya o no haya presencia de medición o bien de observación. Esto es importante. Disculpad, que me ha saltado la diapositiva. Aquí lo comentamos. ¿Por qué pongo este estadio? Porque quería haceros una analogía, que es la mejor forma de explicarnos en lo que se refiere a un átomo. El concepto de espacio que hay dentro de un átomo es equivalente a, si colocamos en el centro de un estadio, en este de Santiago Bernabéu, yo no sé de fútbol ni voy a postularme en colores, pero es uno de los grandes que tenemos en España. Si colocamos una pelotita de ping-pong o de golf, más o menos el tamaño muy parecido, en el centro del estadio, los electrones están girando por encima de la grada. Por eso los físicos aseveran de que el 99,9% del universo es vacío, que si me permitís, no es correcta esa afirmación, es espacio, porque vacío no está. Ahora lo iremos viendo. El fundamento, el elemento estructural básico del universo no es materia, es energía. Todo es energía. ¿Y la materia es sólida? ¿No? ¿Qué es la materia? Percibimos materia sólida. Eso es irrefutable. No sé si habéis oído en alguna ocasión que hay quien se atreve a asegurar de que esta vida es una simulación. Yo no diría tanto. Lo que sí que es cierto es que teniendo en cuenta estos patrones que estamos ahora compartiendo, es verdad de que se puede entender de que todo es subjetivo. Si cogiéramos un supermicroscopio y pudiéramos ver, que ahora también haremos una pequeña redacción en qué se basa la materia biológica del ser humano, todo se reduce a moléculas, eso es cierto. Y si la molécula está vacía en un 99,9%, se puede entender de que hay quien asegure de que esto es una simulación, que percibimos la realidad de una forma ficticia. Yo no diría tanto, pero eso es una cuestión totalmente subjetiva. Pues ahora lo que os comentaba, si analizamos básicamente nuestro organismo, lo tenemos, está formado por órganos, los órganos por tejidos, los tejidos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos en núcleo, con carga positiva protones, neutrones negativa, electrón 2000 veces más pequeña que un protón es la negativa, y el núcleo lo expones en un acelerador de partículas y se llegará finalmente a las partículas elementales. Habéis oído hablar del acelerador de partículas que está en el CERN, ahí en Suiza, donde hacen este tipo de ensayos y colisionan partículas para ver qué comportamiento. Pues cuando colisionan esas partículas, ¿qué acaba pasando? Que las partículas subatómicas se convierten en luz cuando chocan. Eso está demostrado que es así. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de estas partículas elementales? Luz y energía. Por eso se asegura, incluso Einstein, ahora lo veremos a través de la famosa fórmula que no muchos entendemos,
es la de que la materia, la energía, perdón, a ver, vamos a llegar a ello, ya la veremos. Todo lo que nos rodea es energía, que nosotros colapsamos. Nuestro cuerpo no es otra cosa que una manifestación de colapso de energía con esta forma. Desde el punto de vista atómico, literalmente es así, aunque lógicamente hay otras consideraciones biológicas que tenemos que tener en cuenta. Pero desde el punto de vista físico-atómico es eso, nosotros colapsamos la materia de tal manera que crea esos órganos, tejidos y acaban conformando el cuerpo. Eso lo tenemos muy claro. Aquí volvemos a lo que os comentaba anteriormente sobre el entrelazamiento cuántico de dos partículas que afectan a la vez, el fenómeno de los gemelos que habíamos hablado, o incluso de la telepatía. Esos pálpitos que a veces nos ocurren, yo tengo algún caso personal que también he podido comprobar que es así, o bien la intuición, ese factor que, o el pálpito, intuición, o cualquier tipo de sensación que aparentemente incluso nos perturba en el momento en el cual lo recibimos. También está asociado a este principio. Es fundamental asimilar que en física cuántica no existe la constante tiempo, existe el tiempo circular, es decir, el aquí y el ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Porque cuando hacemos el ensayo que hemos visto, para reducirlo todo, ese ensayo que hay muchos más, en el momento de que estamos hablando de partículas subatómicas, solo podemos detectar el momento exacto donde aparece, pero no podemos detectar la ubicación del mismo. Por eso decíamos ese diferencial entre o bien sabemos dónde está la partícula o bien sabemos cuándo está la partícula, pero no las dos cosas. Aplicaciones de mecánica cuántica, esto va a hacer mucha gracia. Todos conocemos o hemos oído hablar de la danza de la lluvia de los indios Cherokee. La danza de la lluvia, yo siempre he pensado que la danza de la lluvia era para hacer que lloviera y que estaban cantando para que lloviera. Pues fíjate por dónde, no es así. Los indios Cherokee lo que hacen es cantar celebrando y agradeciendo que está lloviendo. Y ellos visualizan que se están mojando los pies en el fango, están chapoteando encima del agua y está creando el ambiente. Y lo más importante, están proyectando una emoción de lo que están viviendo. Esta es una de las más simpáticas que podemos proyectar. Y de hecho, si conectamos con principios ancestrales de nuestros antepasados, muchos están basados en este fenómeno de la proyección de una emoción visualizando un objetivo. Este es el principio realmente. Otra, esta quizás sea una de las más impactantes, otra manifestación de lo que es la física cuántica. Aquí hay mucha controversia con todo lo que es el trabajo y el legado que nos ha transmitido Masaru Emoto. Este señor empezó a realizar las siguientes, Caro lo explicará mucho mejor que yo, que lo que hacía es coger gotitas de agua, transmitirle un concepto, una palabra o una emoción, congelarlo y ver cómo quedaban los cristales. Vamos a ver lo que nos cuenta. Este es otro extracto del vídeo que os he comentado del documental de ¿Y tú qué sabes? Esta exposición proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias.
Los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista Zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo lo conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Bueno, aquí el traductor ha patinado porque, como sabéis, el cuerpo no es 90% de agua. El cuerpo, cuando nacemos, estamos por encima del 70% y a medida que pasan los años se va corrigiendo y la media está en torno al 60%. Pero bueno, fuera parte, este señor, lógicamente, cuando publicó todo su trabajo, su legado, pues ha generado mucha controversia. Ha habido quien ha hecho esos ensayos y no han sido tan concluyentes como este señor asegura. Pero si partimos de la base que la intención con la cual se transmite al agua es lo que determina la forma, inclusive el color del cristal, es fácil entender que no acaba de ser muy leal el ensayo de los que quieren derribar la teoría de Masaru Emoto respecto al mismo. Esto simplemente lo dejamos a la interpretación y a la consideración de cada uno de vosotros. Según él, esto era lo que bien decía, o también lo hacía en un agua que él etiquetaba, con ese mismo objetivo la etiquetaba y después realizaba este tipo de ensayos. Estos son más o menos lo que quería decir. Entonces, vamos al concepto del universo, en lo cual está absolutamente todo entrelazado. En el 44, un sacerdote francés, no me atrevo a pronunciar ese apellido, él ya aseveró que el universo tuvo un principio en el cual le llamaba el huevo primordial, y fueron los científicos con los cuales llegaba esa información los que, burlándose o mofándose de él, dijeron que sí, el gran petido, el gran disparo, la gran explosión. Y fijaos que hoy en día se considera como ese inicio del universo hace 13.750 millones de años, está asociado a esa terminología, porque ya veréis más adelante. Todo el universo parte de una singularidad extremadamente densa. Eso es algo que el colectivo científico lo tiene totalmente considerado como cierto. De hecho, de ahí viene la explicación de que el universo no deja de expandirse, está en expansión constante, y eso es lo que se asocia a que tuvo un origen en un punto de singularidad. Ahora veremos un gráfico que lo explica muy bien. Entonces, lo que hablamos, sobre esta base todo está conectado. Todos estamos conectados, ¿por qué? Porque fijaos, la teoría del Big Bang es que todo parte de una singularidad extremadamente densa, donde no hay espacio, todo es materia. Y de esa singularidad tremendamente pequeña y densa, después de la explosión, hemos llegado aquí. El espacio es el campo cuántico latente, porque en contra de lo que se ha considerado que es el espacio vacío no lo es. Ahora veréis en la siguiente imagen cómo está bien diferenciado lo que es el espacio. Mira, aquí tenemos claro, este fue el punto de origen de todo, el punto de inflación, la fluctuación cuántica, y después cuando arrancó todo lo demás, ahora no se contaríamos en este punto, que es la expansión acelerada por la energía oscura.
Claro, energía oscura, se llama oscura porque aparentemente no hay luz visible, pero eso no quiere decir que esté vacía, ni muchísimo menos. De hecho, fíjate cómo se le llama expansión, acelera la energía oscura. La formación de planetas estaba más o menos en este punto de donde venimos. Y aquí está el margen 750-700, tampoco viene de ahí. En el espacio está todo. Es el escenario donde suceden las cosas. No nos olvidemos que esto es el universo, que nosotros somos también parte del universo y que estamos regidos por las mismas leyes. No nos olvidemos. Es importante. La materia es un 99,9 espacio, ya lo hemos comentado, por lo que es donde se manifiesta. La famosa formulita, energía es igual que la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Fijaos, la velocidad de la luz, cuando aparentemente la luz se proyecta en el espacio, pero fijaos que el patrón para elegir lo que es el adimensionado de energía es la materia por la velocidad de luz al cuadrado. He puesto que la energía y la materia están directamente relacionadas. Con esta fórmula desbancó la física clásica de Isaac Newton, newtoniana, y dio lugar a un nuevo entendimiento sobre el funcionamiento del mundo a través de la física cuántica. Esto no quiere decir para nada que la física newtoniana o la física probabilística no se acierta, ni muchísimo menos. Estamos hablando de que está directamente relacionada. Esta última revela que las partículas diminutas que componen la materia son también ondas de energía que pueden actuar bien como partícula o bien como onda. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo que todos hemos oído esta apreciación. Esto significa que nuestro mundo físico está compuesto esencialmente de ondas y partículas que conforman entidades cuánticas y que solo existen en forma de infinitas posibles realidades. Estas se manifiestan en la realidad en lo que conocemos como nuestro espacio-tiempo, una vez que son observadas. Esto volvemos al inicio del ensayo. Y ahora quiero que veáis este vídeo, que ya estamos acabando, por cierto, que manifiesta cómo a través del espacio las ondas tienen mucho que ver de cómo se presenta la realidad. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: la onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo. La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas de leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así apoyó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas.
Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones vuelven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. Bien, pues aquí tenéis la imagen que yo os comentaba, porque esto está científicamente demostrado que el cuerpo humano genera una vibración que parte de más o menos del plexo solar de este punto, el cual tiene dos frecuencias. Hace poco, unos científicos, a través de un estudio, han trasladado que el pulso del corazón tiene una media de 5 metros de diámetro y se percibe. De entrada, el pulso del corazón forma parte de la generación biomagnética que transmite a través de esta onda, que a su vez no solo tiene el pulso, sino también tiene una frecuencia definida. ¿Qué es lo que acaba identificando? Todos hemos recibido a alguna persona en la cual está llena de vibra, que Víctor Cooper habla mucho de eso en sus locuciones, que es una gente que está enchufada, que va como una pila de 1000 voltios. Pues esto es lo que, sin ser conscientes, percibimos a través de toda esa aura vibracional que va transmitiendo. Es verdad que el cuerpo, sabes que según el posicionamiento transmite una geometría diferente y a su vez una vibración, pero se basa en este principio. Y aquí quiero mostraros, todos conocemos el flujo magnético de la Tierra, que ahora, de hecho, la resonancia Schumann, que es ese señor que la empezó a pautar ya años se detectó que por los años 80 más o menos la Tierra tenía una frecuencia de 7 hercios, que es decir, que cada segundo vibraba 7 veces. Ahora está en torno a los 30 y mucho 40 hercios. Mi teoría es que por eso tenemos la sensación que el tiempo pasa más rápido, aunque el tiempo pasa exactamente igual. Aquí un concepto importante. Si os dais cuenta, la radiación nociva del Sol nos protege nuestro planeta es protegido a través de su flujo geomagnético. Por lo tanto, si asociamos la analogía,
el cuerpo también nos podemos proteger de ciertas afecciones teniendo una vibración alta. Manifestaciones de la mecánica cuántica. Causalidad cuántica. Es importante el concepto de casualidad y causalidad. La causalidad es el principio y el origen de algo. El concepto se utiliza para nombrar a la relación entre una causa y un efecto y puede utilizarse en el ámbito de la física cuántica en función de la información disponible. En el ámbito cuántico, el no existe. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo digo, no penséis en elefantes, es imposible, porque todos tenemos en mente el paquidermo. Pues esto pasa igual. Cuando realizamos una afirmación, cuando proyectamos una intención, no es correcto decir, y ahora pasamos al concepto espiritual de todo esto, no es correcto decir, no quiero que pase más esto. No, tenemos que focalizar nuestra atención hacia lo que deseamos que ocurra, no hacia lo que no queremos que ocurra. Este es el principio que hace mención a ello. El cuerpo energético, supraconciencia cuántica, el efecto placebo, es otra de las manifestaciones de lo que es el poder de la intención, lo que es la sugestión, lo que se le llama la sugestión. Todos hemos conocido, sobre todo a nuestros abuelitos, que no se podía medicar más, pero han sido verdaderamente conscientes de que se estaba aportando un medicamento maravilloso y milagroso, o porque se lo ha dado el doctor y ha sido suficientemente útil como para que mejorara. Claro, esto no hay ninguna explicación nada más que la sugestión. ¿Pero qué es la sugestión? Pues desde este prisma se puede entender qué es la sugestión. La intuición, los pálpitos, augurio, lo que hablamos un poquito antes. El corazón atiende a razones que el pensamiento no puede entender. Esto es importante. Todos hemos realizado alguna acción en la que hemos sentido, por la razón que sea, una mala sensación. Pero a veces por el compromiso, porque hemos dado la palabra o porque nos vemos obligados a hacer una acción, la acabamos haciendo, pero aquí nos está diciendo que eso no va bien y reconocerme que siempre tiene razón. Esa sensación, por lo menos en mi caso, en mi vida, siempre ha tenido razón. Y esta es la famosa fórmula que Víctor Cooper, que como veis soy muy admirador de él, pues es la que formula. El divulgador Víctor Cooper ha entendido a través de sus diferentes charlas y ponencias, entre otras muchas afirmaciones, la siguiente. El valor de una persona es la suma de sus conocimientos y habilidades, pero multiplicado por la actitud. ¿Y la actitud qué es? La forma que afrontamos la vida, la forma en la cual nosotros estamos invadiendo este espacio que compartimos para realizar nuestro flujo de vida. Por eso la actitud es tan importante y define absolutamente inclusive el estado de ánimo que podemos llegar a tener, la forma que lo podemos procesar. Es nuestra labor de integrar en nuestro equipo, así como en nosotros mismos, las pautas necesarias para emprender nuestra labor con la actitud idónea para acometer nuestros objetivos. Está clarísimo. Grabación de patrones del subconsciente. Y aquí empezamos a hablar del subconsciente. El subconsciente forma parte de nuestro cuerpo energético. El subconsciente no tiene masa, es simplemente nuestro cuerpo etérico en el cual se alojan todo lo que proyectamos, como hemos visto en la anterior diapositiva. Nosotros, en función de nuestros patrones, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien que asevera o asegura es que yo no puedo ir allí, que siempre me pasa esto, yo no puedo hacer aquello porque siempre me pasa lo otro? O como hacen muchos amigos míos. Allí no se puede ir con el coche que no se puede aparcar. Bueno, pues no vas a aparcar nunca. Pero mis amigos lo pueden conformar. Cuando vamos conmigo en el coche se suele encontrar aparcamiento. Patrones repetitivos, la corrección. Integrar nuevos patrones. Control de patrones recurrentes heredados. Esto es también importante. Nosotros incorporamos en nuestros elementos de juicio los patrones que hemos escuchado en casa. Es totalmente lógico. Incapacidad de lograr objetivos diferenciadores. Es cuando uno se pone los límites. Es cuando uno se impone hasta dónde puede llegar porque simplemente no se siente con capacidad de hacerlo. No hay ninguna forma que se pueda llevar a cabo. El patrón de test muscular, el conocimiento de registro, bloqueos emocionales, traumas latentes ocultos, derechos condicionales. ¿Esto qué son? Todas esas emociones, toda esa energía que, como hemos visto, se proyecta en nuestro subconsciente y nos condicionan totalmente la vida. Las creencias que conforman nuestra realidad son las creencias suelen ser siempre limitantes. Nosotros, por eso, os invitaba a que cuando, no solo en esta charla, sino para cualquier eventualidad en la vida, intentar recibir la información de una forma neutra. Si la prejuiciamos, la estamos condicionando. Nunca nos podrá aportar una evolución personal si cualquier información que recibimos la coartamos, la enjuiciamos o simplemente la rechazamos porque consideramos que no tiene nada que ver con nosotros.
El principio científico, precisamente, dice todo lo contrario. El principio científico dice de que tenemos que recibir la información, tenemos que procesar una serie de actuaciones para determinar cuál es el resultado y crear una probabilística. O sea, en contrario de lo que puede parecer, estos principios que tienen afecciones espirituales acaban siendo totalmente científicos. De ahí os decía esta conexión entre estos dos principios. La expansión de la supraconciencia cuántica. Cuando conectamos con nuestro cuerpo cuántico, con la esencia, transmutamos la energía de búsqueda por la atracción de todo lo que proyectamos hacia nuestros objetivos. Bien hacia nosotros. Pasamos de perseguir a recibir. Esto es literalmente lo que estamos hablando. Si nosotros nos imponemos límites, lo que estamos haciendo es proyectando nuestra intención a buscar algo. Pero si nosotros lo que nos incorporamos es justamente lo contrario, ¿os acordáis de los indios Cherokee, no? En vez de estar pidiendo que llueve, rogando que llueva, tú le lanzas al campo cuántico la intención de la carencia. Estás proyectando una necesidad. Y así no funciona. Como funciona el campo cuántico es cuando tú proyectas un hecho consumado. Es proyectar la palabra para mí más mágica que existe en nuestro vocabulario. Gracias. Es decir, gracias para lo que tú optas por conseguir. Como yo digo siempre, no hace falta más que salir de casa para dar la vuelta al mundo. Yo os invito a que incorporéis estos conceptos para que vayamos, vamos a decir, desbloqueando los límites que venimos adquiriendo con nuestra línea de vida. Este es un poquito el objetivo. Así puedes crear tu realidad. La mayoría de nosotros esperamos que algo allá afuera nos quite ese vacío, el dolor o el resentimiento aquí dentro. Entonces, esa carencia está impulsando ciertos pensamientos, los cuales están creando más separación y más carencia. Aprender a condicionar nuestro cuerpo físico emocionalmente antes de que la evidencia tenga lugar en tu vida es romper un hábito importante, ¿verdad? Bien, entonces, en vez de esperar viviendo por causa y efecto, es decir, proyectando la necesidad, a través de vivir la emoción de disfrutar el evento conseguido. Esto es un principio totalmente cuántico porque, fijaos, hay suficiente información para demostrar que observar, un ser humano, observar un evento cuántico es cuando se da la partícula. Por lo tanto, eso es lo que está conectado con el poder de la intención. Vamos a seguir por ello. Así que en el momento que empieces a sentirte en plenitud, ahora sabemos que tu sanación empezará en ese mismo momento. En el momento que empieces a sentirte en plenitud y abundante, tu riqueza viene hacia ti. Estás generando una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de riqueza. El amor incondicional. Esta es la parte que más me gusta de todos los conceptos. ¿En cuántas ocasiones has experimentado el hacer o decir algo relevante, una sensación en el pecho, incomodidad? Lo que hemos hablado hace un momento. Es tu corazón que te está indicando que no lo hagas. Sabéis que está demostrado científicamente que en el corazón tenemos neuronas. Y en el estómago, por cierto. El corazón atiende a razones que nuestros pensamientos no llegan a entender. Vivimos en el mayor regalo que nunca hemos podido imaginar. Estamos bendecidos por el amor incondicional. Está científicamente demostrado que en el corazón tenemos neuronas. Toda nuestra proyección cuántica parte del corazón. Es por lo que se ha de experimentar emociones en el presente, emociones de agradecimiento por lo conseguido. Recordad a los indios Cherokee. Y ahora volvemos al concepto, que todo parte de nuestro corazón. Todo ese flujo biomagnético parte del pulso del corazón y está científicamente demostrado. Otra cosa es que no perdemos nada si incorporamos esa emoción y ese agradecimiento en nuestra proyección para eliminar la carencia. No perdemos nada. Sí, ahí lo tienes, tu corazón, siempre contigo, regándote de vida, dándotelo todo, sin pedir nada a cambio en cada latido. Biológicamente nos nutre de vida, es literal. A nivel cuántico colapsa un pulso biomagnético, que es lo que os comentaba con el flujo de ese toroide que generamos en torno al cuerpo, creando el vórtice de atracción, activando nuestra atención en ese mágico evento. Literalmente lo que hemos comentado. Agradeciendo semejante regalo, transmutamos el deseo de proyectarnos hacia nuestras metas y objetivos en un canal de atracción vorticial, que es la forma interna de un toroide, como hemos visto hace un momento, que hace que todo llegue a nosotros de una forma inimaginable. Déjalo fluir, experiméntalo, disfrútalo. Lo que comentaba, renombrados cirujanos como el doctor Manuel Segarra, la doctora Luján Comas, que por cierto hace muy poquito, hace unas semanas aparecieron en Cuarto Milenio, si no recuerdo mal, con Iker Jiménez,
relatan la experiencia en pacientes y estudios que han experimentado ECM, son experiencias cercanas a la muerte. En España se ha creado una asociación donde se estudian estos fenómenos, se pautan y se registran. Todos conocemos casos de experiencias con seres trascendidos. ¿Por qué hago mención de esto? Porque esto confirma nuestro cuerpo energético. Esto confirma el doctor Segarra. Tuve la ocasión de conocerle porque operó a mi padre de urgencias en un hospital de Barcelona. Y al conocerlo, enseguida que empezó a aparecer en este cometido de divulgación, que por cierto es uno de los grandes divulgadores de física cuántica, Manuel Sanz Segarra, si queréis buscarlo en internet, él ha tenido una cantidad de experiencias inimaginables cuando fallece de muerte clínica un paciente en la mesa de operaciones y por la razón que fuere, una vez diagnosticada su muerte clínica, puede llegar a revivir. Y ese paciente le relata con todo máximo nivel de detalle lo que sucede en los quirófanos de alrededor. Inclusive pasó un caso de una enfermera de su equipo que sufrió un terrible accidente de tráfico y entró en urgencia con sus constantes vitales muy debilitadas y entró en parada. No sé si eran 8, 10, 11 minutos, un espacio de tiempo así. Y claro, como ella conocía a todo su entorno, cuando volvió a recobrar el conocimiento, le preguntó al doctor Sanz que fulanita de tal, que había cogido sus gafas, que se las devolviera, cuando ella estaba en ese entonces clínicamente muerta. Entonces, fijaos, grandes científicos, cirujanos, están empezando a alzar la voz comentando que esto es una realidad, que nuestro cuerpo energético está en nosotros y que inclusive después de diagnosticar una parada o una muerte clínica, seguimos teniendo una conciencia. Eso, lógicamente, se habla de experiencias cercanas, porque solo los que pueden volver pueden contarlo, pero literalmente es cierto. Y bien, te presento algo muy importante. Me encanta esta frase. La línea curva que más cosas endereza en la vida es la sonrisa. A partir de aquí, regálala. Y muchas gracias, que no sabes lo de gracias, pero os agradezco mucho que hayáis estado aquí, que me hayáis escuchado y espero haberos aportado alguna cosa. Muchas gracias.